Bueno, seguimos aquí en el Hotel Coral Beach, en el Cotillo, Coral Cotillo Beach, aquí en las piscinas de este gran complejo hotelero, que hay que decir que solo son dos hoteles que hay en esta zona. Y ya tenemos también aquí en nuestro set de la 10 Capital Radio a Baiti, ¿lo he dicho bien, Baiti? Espera, ¿lo he dicho bien? Santana Chacón, que nos va a hablar un poquito de la cultura y la juventud en La Oliva. ¿Cómo está? Estamos, a pesar de estamos, a pesar de estar en un punto de demagogia de esta juventud no sirve para nada, no vale para nada. ¿Tú no opinas eso? No, para nada. Sí. Para nada. O sea, tú eres de la que crees que la juventud está... Habemos de todo. ¿Quién Sí. de la época de ustedes no consumió droga o no se echó a perder? Sí, ¿Te bueno, parece que la droga la inventamos el año No, pasado? en absoluto. No. Las drogas siempre han estado ahí, siempre. Sí. Desde la época de los romanos. Sí, o sea yo creo que en cada momento de la historia en la que estamos nos parece, sobre todo en los temas negativos, que estamos en el peor momento, pero para nada lo creo así. hay Creo gente muy preparada, muy preparada, De hecho, gente haciendo unos sacrificios los que se increíbles. preparan son la generación más preparada. Los que están en la punta de la pirámide son los más preparados Así que hay. es, incluso Lo que pasa es que se tienen que ir fuera a trabajar, que es el problema que tienen. Pero bueno, también hay un punto de demagogia Sí, en a ese ver, a ver, sentido. a ver, Me a ver. pasaba hace 2 semanas con una joven en concreto del municipio que la madre, curiosamente, se estaba quejando de las pocas ayudas que tenían nuestros jóvenes o de la peculiaridad de que quien no estudiaba. Curiosamente, su hija está estudiando integración social en Granada. Ya. Yo le dije, pero tú sabes que integración social es uno de los pocos módulos que hemos conseguido tener en Fuerteventura. Entonces, también ahí hay un punto de demagogia en el que el joven majorero, por referencia, hace su programa, su vida, y ya contamos con esa etapa de estudiante fuera y no Ya. concibimos nuestra juventud. Ojo, con esto no quiero decir que haya muchos jóvenes que efectivamente no pudimos salir en su momento porque no nos lo pudimos permitir o porque nuestras familias no podían acarrear. Pero sí es verdad que hay un puntito de demagogia y que en nuestros proyectos de vida ya contamos con esa etapa de esos 5 añitos en La Laguna, en Granada o en la capital que esté de moda en ese momento. Y cada vez Esos son los que pueden estudiar en la universidad. Pero ¿y los que no pueden, que son muchos más, se quedan a estudiar formación profesional aquí? Cada vez tenemos más oferta formativa también y más ayuda. Lo que pasa que, como por ejemplo, las ayudas no llegan a tiempo. El Ya. tema del alquiler para aquellos que nos tenemos que ir fuera o de las ayudas de vuelo y demás, llegan una vez que ya es hecho la aportación. Entonces, pues sí, desgraciadamente quedan muchísimas cosas por las que batallar y por las que seguir pidiendo, pero creo también y animo a ese puntito de demagogia, dejarlo a un lado porque sí es verdad. Que, O sea, tú eres partidaria que aquí se puede hacer todo Por supuesto. en Fuerteventura. por supuesto. Estudiar, formarse A ver, lo que y es desarrollarse evidente es que profesionalmente. si cuento en mis proyectos de vida con estudiar algo que no está en mi isla, evidentemente tengo que salir, pero que tenemos oportunidades que no todas están adaptadas a las necesidades del estudiante majorero, como aquellos que ahora mismo se encuentran en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que están pasando unas calamidades para llegar porque no hay transporte escolar que llegue a ese centro. O sea, con esto no quiero decir que estamos de maravilla y que nos estamos quejando por quejarnos, pero que sí es verdad que hay que ir reconociendo que cada vez hemos conseguido más, probablemente por levantar la voz, por aquellos que han luchado por nosotros y que nosotros tenemos que seguir batallando. ¿Tiene futuro la gente joven aquí en la isla? Por supuesto, Sí, por sí, supuesto. sí, o sea que... Como decía el compañero Andrés antes, es más, un pueblo pequeñito como el Cotillo es notable en estos últimos años jóvenes emprendedores del pueblo que están emprendiendo en su propio pueblo. Creo que la emprendeduría hace 10 años no nos las planteábamos en gente tan joven y ahora somos los que estamos tirando del carro, me atrevería a decir. O sea en que la isla. la salud de la gente joven es buena. Yo considero que sí. Sí, ¿se demuestra después? ¿Cómo tenemos las tasas de paro aquí en Fuerteventura? Ahora mismo las desconozco. Ujú. Yo voy a decir una cosa que probablemente me maten después de lo que voy a decir ver, hoy, a ver. pero yo estoy al punto de decir que el que no trabaja porque no quiere. Quien no trabaja es porque no quiere aquí. Otra cosa es si trabajo, consigo trabajo de lo que me gustaría, de lo que sueño o de lo que me formé, que desgraciadamente pues nos pasa sobre todo pues con nuestros jóvenes que acaban de terminar magisterio y demás, que dependen de unas oposiciones, de unas listas y demás. Pero trabajar a nivel trabajar de ahora en verano, ponerme a currar en un hotel... Yo O sea me atrevo a decir que quien no trabaja porque no O quiere. sea que hay trabajo en Fuerteventura. Yo considero que De sí. hecho, fíjate qué curioso, porque me estoy Lo que encontrando... no hay es personal, me efectivamente. estoy encontrando un montón de trabajadores que fuera de la isla, que no son de aquí, ¿no?
¿Hay mucha gente que viene a trabajar aquí en Fuerteventura? Sí, hay, lo que pasa es que tenemos un problema evidente que es la vivienda. Ya, bueno, que el es problema, otro- ese problema es que si abarcamos ese en problema, toda hoy tenemos España, programa para... es un problema grave en toda España, ¿no? El problema de la vivienda, sí. de la vivienda. Y de momento no tiene solución ninguna. No, y es un problema que nos acarrea, pues eso, como bien hablábamos, en el mundo educativo, a nivel de nombramientos y personas que vienen a impartir clases a Fuerteventura, que no tienen residencia en Fuerteventura, a nivel hotelero, a ¿No? nivel... Es que nos los encontramos en todas las modalidades. Ya. Ocurre en Canarias, ocurre en Baleares. En Baleares tienen problemas hasta para que vayan médicos, porque no tienen vivienda luego para poder trabajar allí. Bueno, ¿cómo está la cultura en La Oliva? La cultura está. Está. Todos Bueno, estamos. va, ¿eso qué significa? Está, yo creo que estamos en un momento cultural y lo dicen las propias empresas que se dedican al mundo de la cultura, que después del COVID tenemos ahí un remanente que nos parece que se está invirtiendo bastante en cultura, no solo en instalaciones, sino a nivel producción y demás. Y yo creo, pues bueno, pues ejemplo de cómo está la cultura es el pedazo de evento que tenemos este fin de semana en el pueblo del Cotillo, que creo, corrígeme Nieves, que estamos a full en el hotel, que la demanda y la participación en el festival en el pueblo va a ser brutal, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo está la apuesta de la cultura en la isla de Fuerteventura y en concreto en el municipio de La Oliva. O sea que no es necesariamente obligatorio salir fuera de la isla para encontrarla, ¿no? No, tenerla la tenemos, otra cosa es si es la ¿Se calidad usa? o la Sí. sí. ¿Se usa? Sí, ¿Se sí. usa la cultura? Sí, yo creo que sí, no, pasa de ser un punto de encuentro comunitario. Al final para mí la cultura es comunidad y demostrado está. Ya. ¿La gente participa luego? Bueno, si son conciertos así Sí generalistas. participa lo más, como decía, comunitario. Otro ejemplo de ello es el domingo en el pueblo de Corralejo hay una representación teatral de lo que era antiguamente la historia del pueblo de Corralejo, íntegramente desarrollada por vecinos del pueblo que van a ser de actores y actrices, 56 personas de la mano de Isidro Ramírez y de la productora Alhuácar. Y es cultura, no deja de ser cultura, o sea, 50 y pico actores y actrices del pueblo representando la historia de su pueblo antiguamente. De eso te pasas a un festival como el FEN en el Cotillo, o sea, yo creo que sí hay cultura, hay para todos los gustos y para todos los niveles. Ya. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Orden. ¿Eh? Orden. ¿Eh? Orden. Falta orden y falta ir por un bien común. Ya. Falta apartar, que es imprescindible y necesaria la política, pero hay que apartarla a un lado y que la política Pero la política está en todo, ¿eh? Ya, pero que sean batallas Y- de gestión y- y no batallas personales. Ojo, creo yo. y ahora más, porque estamos ya en campaña electoral. Ya o sea, empezamos en Fuerteventura ¿eh? con mociones y ¿Eh? con amenazas y con historias. O sea que estamos... Pero ¿qué habría que hacer más en cultura? Porque a veces sí... Yo tengo un gran amigo que es el consejero de cultura en la isla de Tenerife, y lo pasa difícil, para generar cultura, ¿eh? Es difícil, pero quizás no tenemos que inventar más, sino mantener lo que tenemos. Quizás Sí. no es el momento de apellugar ni de inventar más. Yo, si alguna necesidad, o no necesidad, pero sí... A mí me falta, a pesar de que me transmite muchísima alegría, cómo nos volcamos en las fechas próximas al Día de Canarias, en estar cada vez mejor ataviados, en aprender a bailar y en todos los talleres que se hacen en torno al Día de Canarias. Digo, qué pena que no lo hagamos todo el año y que seamos más canarios el mes de mayo que el resto del año. Sí. Me falta o reclamo a lo mejor con respecto a lo nuestro, hacer más hincapié, pero de verdad que creo que se acabaron las épocas de exigir, de machacar y de criticar, y toca la de remar todos a una. A trabajar. Andrés, gracias. Baiti, gracias por estar un ratito aquí haciendo radio y reflexionando, ¿no? Generando reflexiones, que yo creo que son importantes estas reflexiones, porque hemos hablado de dos temas: del deporte, fundamental, el deporte, como alternativa y de la de cultura y de la juventud, ¿no? Y de nuestra gente joven, que es la que va a dirigir esta tierra, pues nada, dentro de muy poco tiempo. Gracias a ambos dos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a publicidad. El remate con Miguel Ángel González Suárez.